Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En esta ocasión estamos con el tema de las generalidades, viendo una serie de conceptos básicos para entender más adelante el resto del temario que corresponde a farmacología. El día de ayer estábamos viendo las presentaciones de los fármacos, drogas o medicamentos. Entonces vimos que había tanto líquidos como sólidos, como en otros tipos de presentación. Estos van a determinar la vía de administración que tenga cada uno de los medicamentos. Ayer estábamos revisando lo que eran los medicamentos en presentación líquida o forma líquida, que incluía las suspensiones, que incluía los jarabes, ¿sí? Que hay una diferencia entre uno y otro según el contenido de glucosa o según si es una emulsión, o sea que es un líquido que contiene a otra sustancia que no se disuelve completamente en él. Ahora pasaremos a lo que serían los sólidos o la presentación sólida, ¿sí? En la cual vamos a encontrar, pues los más comunes van a ser las cápsulas y las tabletas. La diferencia radica en que las cápsulas pues son están cubiertas de una especie de gelatina o de plástico digerible que se van a llenar de sustancias sólidas como polvos, gránulos o inclusive de algún tipo de líquidos, y su administración va a ser de vía oral. Más adelante veremos también todas las vías de administración. También tenemos las tabletas. Sí, las tabletas o comprimidos pues son el clásico medicamento vía oral, una pastilla con diversas formas, ovaladas o redondas. Sí, va a ser completamente sólida, es un polvo compacto para que tenga esa forma. Tiene una forma discoidea más o menos, y el polvo que lo constituye es el medicamento. La mayoría de este polvo pues lleva una sustancia que se llama excipiente, que es el método de transporte que se elige para mover el medicamento que contenga. Por ejemplo, una tableta de paracetamol trae 500 miligramos, o sea, medio gramo, ¿sí? Trae 500 miligramos, de paracetamol. El resto del peso de la tableta es el excipiente. Igual más adelante vamos a explicar un poco más al respecto, ¿sí? Este excipiente pues sirve para transportar la sustancia activa y para facilitar la preparación de las tabletas. Cuando me refiero a sustancia activa, pues me refiero al medicamento propiamente dicho, al fármaco que va en la presentación. Entonces, por ejemplo, si tenemos una suspensión de ampicilina, el ingrediente activo pues es la ampicilina. No tiene mucha complicación explicar esto. Ahora, a diferencia de las tabletas, tenemos las pastillas. Son compuestos que te podríamos decir que son acaramelados, tienen un sabor a dulce, por así decirse. Así como en los líquidos vimos a los jarabes, que tienen un gran contenido en glucosa, el equivalente en los sólidos serían las pastillas. La mayoría de estos pues se utilizan para que se disuelvan en la cavidad oral y nos generan un efecto la mayor parte de las veces local, como por ejemplo tenemos el Graneodin. El Graneodin pues es un anestésico local que viene en esa forma de pastillas tipo caramelo, y su función básicamente es disminuir el dolor de garganta. También tenemos las píldoras, ¿sí? Que son unas preparaciones similares a las cápsulas de forma redondeada, muy parecidas a las perlas, ¿sí? Y de un tamaño más pequeño inclusive que las cápsulas, como por ejemplo tenemos las píldoras de benzonatato, que son como más o menos de la mitad del tamaño de una cápsula normal, para que sean muy fáciles de ingerir. A continuación tenemos otros dos medicamentos en presentación sólida, otras dos presentaciones sólidas, que son los supositorios y los óvulos. La diferencia entre uno y otro pues a veces puede ser la consistencia de la preparación, porque podemos tener supositorios u óvulos más sólidos, más duros, y algunos con consistencia de crema o de gel. La diferencia pues es que el supositorio se va a aplicar vía rectal, ¿sí? Y el óvulo va a ir vía intravaginal. Otra diferencia es que, por ejemplo, pues los supositorios tienen una forma más o menos cónica, como de cono o como el proyectil de una bala, ¿sí? Y como les digo, esta forma es para facilitar su introducción a través del recto. En cambio, los óvulos son básicamente una variante del supositorio, tienen forma más o menos de oliva o ovalada y están diseñados para ser introducidos por vía vaginal. Ahora ya vemos líquidos, ya vemos sólidos, también tenemos los semisólidos, que se encuentran en un estado entre uno y otro. El ejemplo clásico pues son las pastas o cremas
pomadas, ungüentos y demás, son sustancias o son preparados que llevan una gran cantidad de la sustancia activa, ¿sí? Esto con la finalidad de que tengan la mayoría algún efecto local o tópico, ¿sí? O sea, se aplican sobre el área afectada, área con heridas, un área con exantema, se van a aplicar directamente ahí. La mayoría no se pueden absorber por vía oral, entonces su única función la van a dar a través del contacto directo con la zona afectada. En la siguiente presentación sería la presentación gaseosa ya como tal, en la cual tenemos un medicamento en partículas diminutas que está en una preparación muy volátil, en una forma de gas o de neblina. En este caso pues podemos ver algunos de los medicamentos utilizados en tratamientos de patologías de la vía respiratoria, tales como el asma, la bronquitis o otros preparados que podemos utilizar en nebulizaciones, o el sevoflurano, que se utiliza como anestésico y va en forma gaseosa, entonces se aplica mientras el paciente lo va inhalando, ¿sí? La gran mayoría de los medicamentos que van en esta presentación se utilizan en el tratamiento de enfermedades, como les dije, del árbol respiratorio, tales como el asma, la bronquitis, neumonías, etc. Tenemos, o cabe mencionar también, a los placebos. Los placebos son medicamentos, bueno, entre comillas medicamentos, porque en realidad no tienen algún efecto farmacológico. Son de diferentes, pueden ir en cualquiera de las diferentes preparaciones que acabamos de ver, líquidos, sólidos, semisólidos, ¿sí? Típicamente van en líquidos y sólidos. Se utilizan más que nada para tener un impacto psicológico en el paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos diversos trastornos psicológicos en los cuales nuestro paciente, por ejemplo, podríamos hablar de la hipocondriasis, que son personas que al ver a otra persona enferma o al escuchar sobre los síntomas de una enfermedad, ellos creen que tienen esa enfermedad, entonces actúan en consecuencia, van a consulta con el médico, le dicen su sintomatología, ellos generan síntomas que realmente no tienen, ¿sí? Entonces, pues se pueden tratar de cierta forma utilizando medicamentos a base de placebos, o sea, medicamentos que no van a tener ningún efecto físico real, pero que a lo mejor a nuestro paciente lo ayudan a sentirse mejor, teniendo un gran efecto psicológico. Obviamente que cuando veamos un paciente que requiera manejo por placebo, pues también va a requerir manejo psicológico para controlar su enfermedad. Ahora bien, estas presentaciones, estas formas físicas en las que podemos ver los diferentes tipos de medicamentos, van a determinar la vía de administración, o sea, no se aplica por la misma vía o varían cómo los aplicamos. Eso es lo que determina la presentación, la vía de administración. Ya vimos un poco sobre eso, ahorita hablando de los óvulos y de los supositorios, ¿sí? Que su forma y su diseño determinan la vía en la que se van a utilizar. Entonces vamos a dividir en dos grandes grupos las vías de administración. Tendríamos vías enterales y vías parenterales. Enterales pues van a ser todas las vías que se vayan a absorber a través de las mucosas que encontramos en el sistema digestivo, ¿sí? A lo largo de todo el tubo digestivo. Esto pues nos va a incluir la vía oral, por ejemplo, todo lo que podamos deglutir, pastillas, tabletas, suspensiones, líquidos, jarabes. La vía sublingual, como en el caso de algunas pastillas que se pueden disolver bajo la lengua para generar una absorción mucho más rápida. Y por último, pues todos los medicamentos que podemos aplicar por vía rectal, ¿sí? Entonces, por definición, la vía enteral es todo medicamento que se pueda aplicar de tal forma que se pueda absorber y aprovechar en las mucosas del sistema digestivo, ya sea mucosa oral, mucosa rectal. Tenemos también las vías parenterales. Las vías parenterales pues son vías alternas al sistema digestivo. En esta diapositiva pues vemos separado aparte, tenemos una de otras, como los inhalados que van por la vía respiratoria, los tópicos o locales, podemos incluir también la vía transvaginal, ¿sí? Entonces los parenterales los vamos a manejar como que son todos aquellos medicamentos que requieren ser administrados a través de inyecciones, ¿sí? Ya sea una inyección intramuscular, la clásica intramuscular que puede aplicarse en donde haya grandes grupos musculares, puede ser en la región glútea, que es la más apropiada, en los muslos, en los hombros, donde haya grandes grupos musculares para garantizar su absorción.
Esa absorción va a estar mediada por la cantidad de vasos sanguíneos que tengan las regiones que hayamos seleccionado. Luego tenemos la otra vía, que es la intravascular, que pues en su caso ustedes la van a manejar como la vía intravenosa a través de catéteres, pero también hay medicamentos que podemos utilizar a través de vasos arteriales, por eso es vía intravascular. Pueden ser vasos sanguíneos venosos o arteriales, dependiendo del medicamento que vayamos a ocupar. También tenemos la vía subcutánea e intradérmica. Ambas pues van a variar, o su diferencia va a radicar en la profundidad de la aplicación del medicamento. ¿Qué tan profundo vamos a aplicar la inyección para afectar cierto estrato de la piel? Las otras vías, como mencioné, pues las inhaladas, que van a incluir solamente medicamentos en presentación gaseosa, ¿sí? O en su caso pues líquidos, pero que van a tener que pasar a través de un aparato especial, como por ejemplo las ampolletas de salbutamol vienen en presentación líquida, pero a través de un aparato que es el nebulizador se convierte en una neblina inhalable por nuestro paciente. Tópica, en la vía tópica pues vamos a encontrar todos los semisólidos, todos los ungüentos, cremas, pomadas. Hay algunos medicamentos especiales preparados en forma de parches, que también son de absorción tópica, pero tienen algunos acción sistémica, como por ejemplo la bupivacaína, que es un analgésico o narcótico que puede ser utilizado en parches de absorción prolongada. El uso de este parche es para que a lo largo de la vida útil del parche pues se vaya liberando poco a poco pequeñas cantidades del medicamento para asegurarnos un efecto estable a lo largo de un gran periodo de tiempo. Ahora bien, la elección de la vía de administración pues va a depender del médico. Sí, el médico va a elegir esa vía, más no va a elegir la vía por capricho, solamente porque por azar de que a este paciente le toca vía oral, a este paciente le toca parenteral. No, tenemos que elegir la vía de administración según los datos de nuestro paciente o según el medicamento que elijamos. Hay medicamentos que no tienen presentaciones que no sean intravenosas. Y hay medicamentos que no tienen presentaciones más que orales, en tabletas o en cápsulas. Eso puede ser una determinante. Otra determinante pues serían, bueno, tenemos una lista aquí de cosas que son pros y contras de las vías enterales y las vías parenterales. La vía enteral pues tiene la gran ventaja de que es muy sencilla de aplicar, ¿sí? Ya sea un medicamento en jarabe, en suspensión, en tableta, en cápsula, lo que sea, simplemente es hacer que el paciente se trague la tableta, se trague la cucharada de jarabe. Entonces no tiene mayor ciencia, no hay mayor complicación en la administración. Por tanto, pues es un método muy sencillo, muy simple, ¿sí? Y hasta cierto punto es seguro, o sea, no hay mucha complicación en la administración. Si lo comparamos entonces con las parenterales, por ejemplo, pues se puede complicar si el paciente, si no se administró adecuadamente una inyección intramuscular, por ejemplo, se puede provocar una lesión, se puede provocar una infección en el sitio de la inyección. En un catéter mal aplicado con mala técnica se puede generar una flebitis, se puede provocar también una infección, o sea, tiene complicaciones, cosa que la vía oral pues no, ¿sí? No hay una complicación así severa como en el caso de las inyecciones. Otra cosa que en la vía parenteral pues va a pasar por estómago. Entonces si el medicamento no lleva una buena o adecuada preparación, puede provocarnos irritación en el estómago. Esto es cierto particularmente con los AINES. Esta palabra es un acrónimo. Para los que no sepan, un acrónimo es una palabra que formas con las iniciales de otras palabras. En este caso, AINES significa antiinflamatorio no esteroideo. Aquí incluimos en este grupo medicamentos tales como el ibuprofeno, el ketorolaco, el tramadol, el paracetamol, la dipirona, ¿sí? Una larga serie de medicamentos que tienen acción tanto analgésica como antiinflamatoria, que son conocidos por provocar irritación gástrica, aunque no solamente por su presencia, sino por los mecanismos de acción que analizaremos más tarde. Otro caso, por ejemplo, tenemos el ciprofloxacino, las fluoroquinolonas. Todos esos medicamentos como el ciprofloxacino, levofloxacino, enrofloxacino tienden a ser irritantes para el estómago y su sola presencia entre el ácido gástrico va a provocar irritación.
Entonces, por ejemplo, ahí hay algunos laboratorios que preparan el ciprofloxacino de tal forma que va protegido para que no lastime la mucosa gástrica, o al menos la lastime de forma más limitada. Sí. Ahora, otra desventaja que puede tener esta vía de administración es que la absorción va a depender de varias condiciones. Si sé qué tanto porcentaje del medicamento que administramos nuestro paciente va a absorber, pues va a depender. Eso depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, si lo ingirió en ayunas o con alimentos. Hay diferentes medicamentos. Algunos se absorben mejor en el caso de estar en ayunas. Por ejemplo, el complejo de vitaminas B, el complejo B, se absorbe mejor en ayunas, ¿sí? En cambio, hay algunos medicamentos que van a ver dificultada su absorción en un medio ácido. Hay algunos antibióticos que se toman en ayunas tienen menor eficacia. Hay algunos otros que requieren ser administrados con los alimentos para mejorar o facilitar su absorción. Sí, también, pues, si nuestro paciente tiene algún problema gástrico, algún problema de mala absorción, que haya sido sometido a una gastrectomía, o sea, algo que vaya a limitar que su sistema digestivo funcione adecuadamente, pues eso va a limitar también que tanto lo absorbe, ¿sí? Así podemos encontrar varios tipos de problemas que pueden limitarnos la situación de la absorción de un medicamento vía enteral, ¿sí? Ahora, en cuanto a las vías parenterales, pues ya mencionamos un contra que tiene, que puede complicarse con una infección. Podemos lesionar a nuestro paciente si aplicamos una mala técnica a la hora de aplicarlos. Por ejemplo, en los intravenosos, pues, como se dice de forma coloquial, que se puede ponchar la vena, o sea, que provocamos que se reventara el vaso sanguíneo que estábamos ocupando. Entonces ya se genera un hematoma subcutáneo, lo cual genera dolor y le va a generar molestias a nuestro paciente. Ventajas que puede tener la vía parenteral, pues número uno, se van a generar una acción mucho más rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasan directamente al sistema sanguíneo, entonces llegan mucho más rápido al punto de acción. Eso en el caso de los intravenosos. Los intramusculares, subcutáneos e intraepidérmicos también son más rápidos que una pastilla, por ejemplo. ¿Sí? ¿En qué pacientes tenemos indicaciones para usarlos? En algunos pacientes. Una, pues que el medicamento no haya en otra presentación más que vía parenteral. Otra, que nuestro paciente tenga vómito. Entonces, si está vomitando, o sea, que tiene intolerancia a la vía oral, que presenta episodios repetidos de emesis, entonces pues no tiene caso darle una tableta. Va a vomitar la tableta inclusive antes de que ésta sea absorbida, aunque sea en un pequeño porcentaje. Pacientes con diarrea. La diarrea en sí es un incremento de la peristalsis. Habíamos hablado en la clase anterior de lo que era la peristalsis, son los movimientos rítmicos del intestino. Entonces estos están acelerados. Todo lo que el paciente meta, o sea, todo lo que se tome, por ejemplo una pastilla, va a pasar mucho más rápido por el sistema digestivo y se va a excretar más rápido. Tal vez no tan rápido como si hubiera vomitado, pero sí va a limitar la absorción. Entonces va a haber una absorción subóptima, no lo suficiente como para generarnos el efecto que buscamos. Si nuestro paciente está inconsciente, por ejemplo, en el caso de un paciente que ha tenido un accidente automovilístico, en un paciente en estado posictal después de una convulsión, pues no va a cooperar, no puede deglutir una tableta o una pastilla porque está inconsciente, ¿sí? Y por último, pues que el paciente no esté cooperador. Por ejemplo, en pacientes que tengan algún problema psiquiátrico, en algunos pacientes pediátricos, por ejemplo, es lo más común que el paciente pediátrico no quiera tomarse el medicamento porque no le gusta el sabor, porque le tiene miedo, por diferentes factores. Entonces, por ejemplo, ahí pues usamos otras vías, las vías parenterales, ¿sí? También tienen la desventaja de que las vías parenterales son invasivas, son agresivas y requerimos al menos o una inyección o vamos a utilizar una jeringa con aguja para la aplicación, un catéter, o sea, hay que romper la barrera de la piel para poder aplicarlo, entonces puede ser doloroso, ¿sí? Otra ventaja que tiene es que vamos a ejercer un mayor control en las dosis de lo que estamos aplicando. O sea, como les dije, todo lo vía parenteral, pues se va a aplicar directa, de forma que va a pasar prácticamente directo al sistema circulatorio.
lo cual nos va a garantizar la distribución de la dosis que nosotros estamos metiendo. Por ejemplo, si nosotros aplicamos 30 miligramos de ketorolaco intravenoso, al ir intravenoso, pues nos aseguramos que esos 30 miligramos se distribuyen íntegros, ¿sí? En cambio, si dimos, no sé, 500 miligramos de ampicilina vía oral, dependiendo de si el paciente estaba en ayunas, si había comido, si tenía diarrea, si vomitó la tableta, pues se va a absorber una cantidad variable según diferentes factores de esos 500 miligramos de ampicilina, ¿sí? Entonces hay menos control en una vía enteral, hay más control de cuánto medicamento sabemos que se va a utilizar en el caso de la parenteral. Ahora, como mencioné anteriormente, las complicaciones de la aplicación en alguna de las vías parenterales pues implican que para reducir esa frecuencia con la que se presentan las complicaciones como la infección del sitio de aplicación, pues tiene que haber una adecuada técnica aséptica y el sitio donde vayamos a aplicar tiene que estar bien limpio. Si es una vena, pues tiene que estar bien, a ver, tenemos que haber limpiado al menos con una torunda de algodón, con alcohol obviamente, ¿sí? Si es intramuscular igual, o sea, tenemos que asegurarnos de que el área esté bien limpia y que haya la menor posibilidad de que haya una infección por aplicar ese medicamento en esa vía. Ahora bien, en cuanto a las vías enterales, como les mencioné anteriormente, hay diferentes vías de aplicación enteral. Todas igual tienen pues unas diferentes ventajas sobre otras. La vía oral ya habíamos comentado la facilidad con la que se administran los medicamentos, la comodidad que tiene. Los jugos gástricos pueden actuar sobre los medicamentos acelerando, disminuyendo la absorción o degradándolos, dificultando que lleguen a donde deben de llegar. Obviamente no podemos utilizar la vía oral en pacientes que estén inconscientes porque pues podemos provocar que en vez de irse por esófago se vaya por tráquea y generamos una broncoaspiración complicando aún más el estado del paciente. Algunos fármacos pueden producir ciertos efectos sobre la dentadura, sí, provocando lesiones o daño en los dientes, provocando caries u otras situaciones dependiendo del medicamento. Como mencioné, algunos pueden presentar irritación gástrica y por ende una gastritis medicamentosa, ¿sí? Y la mayoría pues se va a absorber a nivel del intestino delgado, donde debe de. Entonces, si hay alguna patología que nos está afectando el intestino delgado, pues nos puede afectar la absorción del medicamento y por tanto los efectos que este va a tener. Otra vía de administración que también encontramos en la vía enteral es la vía sublingual. En este caso no vamos a dejar que el paciente degluta la tableta, la pastilla, lo que sea que vayamos a ocupar, sino que la va a poner bajo la lengua. Bajo la lengua encontramos un plexo sanguíneo, es muy rico en sangre ahí, ¿sí? Este plexo está básicamente por debajo de una pequeña capa de mucosa, entonces se va a absorber rápidamente por los capilares que hay en esa zona. Entonces al absorberse tiene una velocidad de absorción y obviamente de inicio de sus efectos muy parecido a una vía parenteral, ¿sí? Porque se va a saltar, no va a ser absorbido por el sistema digestivo y va a pasar por el hígado. Eso le llamaríamos metabolismo del primer paso. En el caso de la vía sublingual, esta pues se va a saltar el metabolismo del primer paso y va a pasar prácticamente directo al sistema circulatorio, ¿sí? Un ejemplo clásico de ese asunto es la nitroglicerina. La nitroglicerina o isosorbide lo utilizamos en tabletas sublinguales. ¿Para quién? Para pacientes que tienen problemas de anginas de pecho, o sea, problemas cardíacos. La nitroglicerina y sus derivados se utilizan como vasodilatadores. Pues cuando un paciente tiene una crisis anginosa, o sea, que le generó un dolor precordial porque está teniendo un problema cardíaco como, bueno, eso lo vamos a ver más adelante qué es, pero lo que hace es que va a provocar que se abran los vasos sanguíneos, mejorando la circulación del corazón y disminuyendo así ese dolor que se está generando, ¿sí? Entonces es una vía que prácticamente se aplica la pastilla, se absorbe y empieza a haber mejoría casi de inmediato. Entonces se parece mucho en velocidad de acción a las vías parenterales, ¿sí? Entonces en este caso también tenemos la misma característica que las parenterales, que en la sublingual se va a absorber prácticamente en su totalidad el medicamento tal cual lo estamos aplicando, se va a absorber por los capilares que se encuentran bajo la lengua y va a ser una absorción rápida. Bueno muchachos, por hoy aquí lo dejamos, continuaremos mañana en la siguiente clase. Aún nos falta ver algunas ventajas y desventajas de otras vías de administración, así como algunos otros
conceptos básicos antes de ya empezar a ver grupos de medicamentos como tal.